Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de la firma Gente Oil e hija del exministro de Hidrocarburos Wilson Pastor, fue vinculada al denominado caso Zingue por su presunta participación en el delito de peculado por contratos que causaron perjuicio al Estado. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Este caso es un tanto antiguo, se hizo público en 2017, hace 2 años, hubo una denuncia periodística, luego se iniciaron las investigaciones en la Fiscalía y ahora se ha retomado este proceso con la vinculación a la ingeniera Silvana Pastor, vinculación que ocurrió el pasado 10 de junio y ocurre que ya se ha fijado para el próximo día 5 de septiembre, la próxima semana, la audiencia preparatoria de juicio. Esto hace relación al conocido caso Zingue. Está aquí con nosotros ahora mismo en nuestros estudios la ingeniera Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa y financiera de la empresa Gente Oil, y el doctor José Molina, que es su abogado. A los dos les damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Gracias por su tiempo. Frente a la vinculación primero y luego a la audiencia preparatoria de juicio en el caso Zingue, ¿qué tiene que decir, ingeniera Pastor? Gracias, Freddy. Bueno, lo que tengo que decir es lo que ya he venido diciendo. Este es un caso que no tiene absoluta razón de estar siquiera en un proceso judicial. En este caso no hay peculado. Esto salió a raíz de un informe de Contraloría en el año 2017, agosto del 2017, donde yo he mencionado que este informe de Contraloría carece de sustento técnico, de sustento legal, del sector petrolero. Uh-huh. Lo que preocupa un poco es que en base a ese informe de Contraloría se generó mucho el tema de mencionar la relación Silvana Pastor, Wilson Pastor, como que hubiese habido algún tipo de influencia en este contrato por la relación de Wilson Pastor, quien sería exministro de Hidrocarburos en el periodo 2009-2013. Quisiera ofrecer disculpas a los amigos que nos escuchan. Tenemos algún inconveniente técnico. Estamos haciendo ahora mismo un cambio de micrófonos. Quienes nos siguen por FM Mundo Live podrán apreciar el inconveniente que tenemos. Mil disculpas por la interrupción, ingeniera Pastor. Seguimos escuchándole atentamente. Sí, bueno, retomando el tema, lo que le quería insistir es que este es un caso de éxito en la industria petrolera. Es un contrato que le ha generado beneficios importantes. Recuerden ustedes al Estado, recuerden ustedes que este campo estuvo abandonado desde el año 1997. Uh-huh. No fue intervenido hasta el año 2013, cuando ya el consorcio de EGC, conformado por Digo Oil y Gente Oil, empezaron a perforar el campo. El campo tenía que haber invertido 27 millones como mínima inversión, tenía que haber perforado 2 pozos, ha perforado 14 pozos. Ha invertido hasta la fecha, en 6 años de contrato, 140 millones de dólares. Ojo, estos fondos no son públicos, esto viene de la inversión privada. Así es, pero el petróleo sí es público. El petróleo sí, pero usted no lo puede extraer si es que no pone inversión. Si lo puede tener ahí al crudo en el campo, que estuvo abandonado 15 años, que no le generó un ingreso al Estado, hasta que no se invierte y se extraiga el crudo con inversión privada. Eso lo conocemos, pero si no me equivoco, el problema por el que se le acusa a usted de peculado es por el cambio de la tarifa. Había una tarifa inicial que se había fijado y luego esa tarifa se bajó. Ya, hay unas aclaraciones. Bueno, a mí me vinculan al caso y me acusan como peculado en el esquema de las 15 personas acusadas. En mi caso, no por un tema de la tarifa o de la negociación, porque yo no formé parte de esa etapa del contrato. ¿Usted entró luego? Yo entré luego como directora administrativa financiera, pero en el año 2014, 2 años después, yo como representante legal que me pide el accionista que le ayude con ese tema, firmo la transferencia de participación del contrato de Digo Oil a Gente Oil, es decir, que Gente Oil se convertiría en el contratista único del contrato del campo Zingue. Uh-huh. El tema de la tarifa, Freddy, es un tema que está bastante desentendido o mal entendido en el público. La tarifa, primero, es una de las tarifas más bajas de todos los contratos petroleros con servicios con tarifa. Era una tarifa que se presentó o se ofertó de 34.5 y se negoció porque hubo una sola oferta por parte de los visitantes
como dice la ley, había que negociar, se la rebajó a 33.5 en el momento de la negociación. Con esa tarifa se adjudica el contrato en el año 2012. ¿Qué ha pasado en estos 6 años? Que la tarifa efectiva pagada, y no lo digo yo, lo dice el Estado, el Ministerio de Hidrocarburos en un documento, la tarifa efectiva pagada del contrato ha sido $27.80. ¿Por qué? Porque este contrato tiene una cláusula que le protege al Estado para cuando cae el precio del crudo. ¿Qué hace eso? Que toda la tarifa no pagada se convierte en una deuda por una cuenta por cobrar, digamos, a la contratista, que no necesariamente se va a pagar. Si el precio del crudo no se recupera, esa cuenta por cobrar la pierde la contratista. Entonces, aquí, más allá de que la tarifa se haya negociado en 30, en 32, en 33, o como otros contratos que tienen tarifas de 45, de 40, porque depende del riesgo que usted le va a meter al campo, la tasa efectiva ya depende del precio del crudo internacional. Pero también cuenta de qué nivel parte la tarifa. Claro, de un riesgo asociado. ¿Cuántas inversiones, qué monto de inversiones usted le va a poner al campo para extraer las reservas? Es decir, lo que hablábamos al inicio de la entrevista. Si usted no le pone dinero al campo, así es, no produce. No produce. Entonces, la compañía aquí no ha invertido 27 millones, ha invertido 140 millones. Cuando yo digo 140 millones, insisto, ¿qué quiere decir esto? ¿Que Silvana Pastor podría tener 140 millones de dólares para invertir? No, esto es una inversión extranjera. El dueño de esta compañía tiene sus compañías registradas en Singapur. Son compañías multimillonarias en inversiones en la construcción, en la industria petrolera, en el turismo, en energía. Para darle un ejemplo, construyó el aeropuerto de Doha en Qatar, construido por el dueño de esta compañía. Construyó la isla de La Perla en Qatar, una isla de 300,000 habitantes. Están construyendo un parque industrial muy importante en Vietnam. Es decir, detrás de Campo Singue, detrás de Gente Oil, no está Silvana Pastor. Está Khalil Sholi, que es el dueño mayoritario en acciones de Gente Oil. Silvana Pastor fue contratada como directora financiera administrativa. ¿Cuándo? Después de la ronda petrolera. Yo ya venía 5 años trabajando en automotores y anexos como directora financiera administrativa. Tengo 25 años de carrera en finanzas. Empecé en seguros, banca local, banca internacional, regresé al Ecuador, trabajé en allá. Ahora, una suspicacia que se ha levantado por su participación en condición gerencial, en su condición de vicepresidenta administrativa financiera de Gente Oil, es su relación directa con el entonces ministro de Hidrocarburos, su padre, el señor Wilson Pastor. Eso es lo que genera esa falsa idea de que habría un beneficio hacia mi persona en este caso. Mi padre sí fue ministro de Hidrocarburos del 2009 al 2013, sí, pero yo fui contratada en un proceso formal de contratación, entrevistas locales, entrevistas con los accionistas internacionales. Me hacen una oferta de trabajo para ligarme a la compañía, no al consorcio al que le adjudicaban el campo, sino a la compañía que financiaba el proyecto originalmente. Ahora, más allá de eso, ¿cuál es el beneficio de Silvana Pastor? Yo tengo un salario, tengo un sueldo, eso lo hemos demostrado en Fiscalía, que está en el promedio de la industria petrolera para la posición que yo tengo. No tengo otro beneficio adicional. Quizá no usted, pero sí la empresa a la que representa, probablemente. Pero la empresa, ¿cuál es el beneficio? Si la empresa pone todos los fondos, pone la inversión, pone los costos de operación, pone las compensaciones sociales, la compañía hasta el día de hoy no ha recuperado sus inversiones. El propio Estado, fíjese usted que en este documento que dice que el Estado ha recibido el 128% de la renta petrolera y la compañía está en negativo en el menos 32%. ¿Cómo se puede beneficiar la compañía? La compañía viene acá a ofertar sus servicios a un contrato no para perder. Evidentemente usted entenderá que todas las compañías que vienen a invertir no vienen a perder. Así es. Pero para poder vienen a hacer un negocio. Pero para poder recuperar sus inversiones necesita que pase los 20 años del contrato, porque en la etapa inicial se ponen todas las inversiones. Ahora, ¿qué le decimos a la Contraloría que habla de un perjuicio de al menos $5 millones basándose en la fórmula antitécnica que baja la tarifa? Es lo que yo le hablaba. Es terrible y ahí sí la Contraloría obviamente tendrá que responder porque esto ha generado un arbitraje internacional. Usted entenderá que esto va a exponerse en tribunales ante la Haya, donde se va a demostrar lo antitécnico que es este Cuando termine la instancia nacional, ¿será eso? Ya lo están haciendo. Ya está conformado el tribunal y próximamente, brevemente, el Estado conocerá la demanda. Pero imagínese lo que hace la Contraloría. ¿Usted cree, y me va a dar la razón,
que si a usted le dicen, se estima que hay 2 millones de barriles de reservas en un campo, porque las reservas se estiman cuando se perforan los pozos. Usted perfora con la información del pozo técnicamente. Bueno, ahí se tiene más seguridad. También hay estimaciones sin perforar. No, esas son estimaciones, pero usted no puede licitar jamás. En ninguna parte del mundo le van a aceptar licitar con una estimación. ¿Con qué le van a aceptar? Con la certificación de reservas. Y hay un procedimiento. Y la certificación se la consigue perforando. Perforando. Entonces, por eso la obligación del contrato nuestro es, cada vez que se perfora, hay que certificar reservas. Entonces, nosotros hemos pasado desde el año 2013 que empezamos a perforar, cada año hemos certificado las reservas. Pero ¿qué sucede? Que la Contraloría coge y dice, ok, si se estimaban 2 millones de reservas, la compañía tenía que estimar que iba a extraer el 100% de esas reservas, que utilizan un modelo económico que no está en las bases, no está en la ley, no está en ninguna parte como para estimar una tarifa. Yo le pregunto a usted, porque la compañía cuando oferta estima que va a extraer el 93% de las reservas, como lo hace cuando usted va a estabilizar probabilidades de extracción, normalmente es del 90%. La compañía pone el 93%. ¿Por qué? Porque en el tiempo de un contrato, si usted perfora un pozo, no quiere decir que el pozo se acaba en los 20 años del contrato. Entonces, no es hay que volver a perforar y todo. Y claro, el pozo no se comporta al tiempo del contrato. Así es. Entonces, jamás puede decir que va a extraer el 100%. Más allá de eso, la ley de hidrocarburos, ¿qué le dice? Se les entrega un campo a los inversionistas para que desarrollen el campo. Es decir, tienen la obligación de encontrar más reservas. Para encontrar más reservas, no es que... hay que invertir. Exactamente. No es que se extraigan los 20 millones de reservas o 7 millones con los mismos 2 pozos que había que invertir. Para extraer 7 millones de reservas hemos perforado 10 pozos más 2 pozos de tratamiento de agua. Es decir, estamos hablando de 12 pozos. Hoy por hoy estamos en un plan de perforar más pozos, pero seguimos en niveles de reservas de 7 millones certificadas. Entonces, eso de querer dar a entender a la audiencia de que se esconden las reservas, de que habríamos sabido que hay 20 millones, hay X cantidad de interpretaciones sísmicas. Un mismo geólogo le va a decir, pueden haber 20, pueden haber 10, pueden haber 8. Digamos, si tomábamos el mismo informe de reservas al que hace referencia, en este caso un denunciólogo, de que había 20 millones de reservas, ese mismo informe habla de Cuyabeno, el campo que se acaba de licitar. Ese informe de reservas presentaba menos reservas de lo que tiene el campo Cuyabeno. ¿Qué quiere decir? Que entonces esos también escondieron las reservas. No es así. Se trabaja con el Libro Nacional de Reservas, con lo que está certificado. Permítame ahora consultarle al doctor José Molina, su abogado, cuál va a ser la estrategia frente a la audiencia preparatoria de juicio que se viene ya la próxima semana. Gracias. Buenas tardes, María Carmen. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes. Un gusto estar aquí en su programa y gracias por el espacio. Creo que Silvana ha sido muy clara en el aspecto de lo que es el petróleo y nuestra estrategia es una sola, la verdad. Yo creo que la verdad que ha sido presentada en Fiscalía a lo largo de estos 2 años de investigación, más de 32,000 folios que componen el expediente, han llegado a determinar en forma clara que el peculado, que es lo que se está acusando en este caso, no existe. Ustedes tienen un problema grave, que es el informe de Contraloría que señala indicios de responsabilidad penal de peculado, y ese es el punto de inicio para el proceso penal que tiene la Fiscalía. Desde luego, pero el informe de Contraloría no es nada más que un indicio. Y Fiscalía ha hecho bien y sigue haciendo bien con el hecho de investigar si es que esos indicios tienen o no asidero. Para ello, porque si solo fuera el indicio, ya esto datamos de agosto del 2017, se hubiese iniciado ya el proceso sin ninguna pregunta. Pero lo que ha hecho Fiscalía a lo largo de este tiempo es investigar. Investigar, y es un proceso técnico. Como decía Silvana, aquí hay un tema fundamental. Y los propios auditores de Contraloría ya han expresado en la propia Fiscalía que la única forma de encontrar reservas es perforando. No es que por arte de magia, si nos ponemos encima del piso, sabemos cuánto hay abajo de petróleo. Para esto es un trabajo de exploración y adicionalmente de mucha inversión que lo ha venido realizando la compañía durante este tiempo. Y parte de esto, porque en el aspecto legal, tenemos que ser muy claros, si se habla de peculado, tiene que haber perjuicio. Contraloría ha dicho que hay 5 millones de perjuicio. Yo solamente hago un ejercicio que invito a la gente y a todos sus radioescuchas que podamos reflexionar. Si supuestamente el perjuicio está dado con $1 menos que debía haberse negociado, y nosotros hemos demostrado, y no nosotros, el propio Estado, el actual ministro
de hidrocarburos ha certificado que la tarifa no es que era de 32, a la compañía se le ha pagado 27.80. Entonces Contraloría está equivocada, Freddy. Y adicionalmente de aquello, la propia entidad gubernamental ha certificado en este documento que me voy a permitir dejarle a usted que existe 128% de beneficio al Estado y adicionalmente la compañía está en el menos 32%. Las pericias técnicas realizadas sobre la base de la información que ha sido presentada en Contraloría y en Fiscalía nos dice que el Estado ha percibido ingresos por 332.448.053. Yo solamente llamo una reflexión y esto es importante que la gente conozca. Ese campo estuvo cerrado 15 años. Se ha realizado inversión que solamente lo pudo hacer la compañía. ¿Por qué? A Petroecuador se le consultó en esta 10ª ronda internacional. No fue una licitación a dedo para decirle le regalo este campo, como se ha dicho. Intervinieron varias compañías, de las cuales, entre ellas, Petroecuador dijo, yo no quiero participar. Yo solamente llamo a otra reflexión. ¿Qué pasó en el ITT? Originalmente se encontraron 900 millones de reservas y hoy con las nuevas perforaciones hay como 2.000. Entonces, ¿hay perjuicio? ¿Hay peculado? No, hay un plan de trabajo y de inversión. ¿Qué me duele a mí como ecuatoriano? Que frente a esta barbarie que está sucediendo con este ligero análisis que realizó Contraloría en su momento, sucede que hay un arbitraje internacional. Un arbitraje internacional que le va a costar al Ecuador. Es planteado por la empresa Agente Oil. Es planteado por la empresa Agente Oil, que sí existe, que no es una empresa de garaje y en la que Silvana Pastor no tiene una sola acción, ni ella ni su familia. Y yo sí tengo que aplaudir algo, Freddy, la actitud de Procuraduría General del Estado. Porque el abogado del Estado, que es Procuraduría General del Estado, no ha presentado acusación particular en contra de Silvana Pastor. ¿Por qué razón? Porque es claro que en la función de ella, ni en todo el caso hay un perjuicio. Pero precisamente y en forma concreta en lo que a mi defendida refiere y respecta, en lo que ella actuó, que es la transferencia de derechos consorciales que usted mencionaba hace un momento, entre Digo y la Agente Oil, se cumplieron todos los presupuestos establecidos en la ley. Pero el hecho de que no presente acusación particular, el abogado del Estado un poco deja sin piso a la Contraloría con su informe. A ver, yo llamo, es un tema de reflexión y usted ha sido muy inteligente en aquello. Si Contraloría General del Estado emitió un informe, sus propios auditores y expertos ya han demostrado y han dicho en Fiscalía que no hay lo que ellos al principio decían, como por ejemplo extraer el 100% de reservas. 2, se ha demostrado con los propios entes gubernamentales actuales, que no hay perjuicio. Yo digo algo, ¿cómo el abogado del Estado no presentó acusación particular? Porque en efecto hay una respuesta. Yo aplaudo esa actitud porque eso es verticalidad. Es decir, no existe perjuicio, no existe ningún elemento que pueda ser un hecho de constitutivo de infracción. Yo le digo una simple lógica. En las instituciones del Estado el Estado es uno solo. Y evidentemente tiene que haber una sindéresis. Así es. ¿Cómo puede? Fiscalía es la titular del ejercicio de la acción penal. Pero Procuraduría no ha presentado esa acusación por una sola razón. Porque no existen elementos de cargo en contra de mi defendida. Ni en contra de nadie, ¿no? ¿A qué atribuye usted, ingeniera Pastor, entonces que Contraloría haya emitido un informe con indicios de responsabilidad penal en su contra? Sí, enseguida le respondo la pregunta, pero quería añadir un tema. Si es que el contrato no se adjudicaba en el año 2012, ese campo seguía cerrado hasta el día de hoy. Así es, si no había... 300 millones de dólares no habría recibido el Estado y 140 millones de dólares de inversiones no habría tenido el Estado el día de hoy. O a lo mejor estaba explotando otra empresa. No, porque no ha habido una licitación, sino hasta recién. Recién se están volviendo, en esta última licitación se adjudicó Charapa, Chanangue, que fueron otros 2 campos que la compañía licitó y no le fue adjudicado. Ahora, yendo a su pregunta, yo he sido bastante clara. Es evidente, no, estos contratos se licitaron exactamente igual, 6 campos, todos basados en las mismas reglas del reglamento licitatorio. Todos los campos tienen las mismas aristas, negociación de tarifa, transferencia de participación, todos actuaron igual. El caso Singh está en un tema penal. ¿Por qué? Porque Silvana Pastor, hija del exministro Wilson Pastor, tiene una posición de directora financiera administrativa, recibe un sueldo. Eso hace que se genere una idea y se ha generado y se ha desvirtuado. De hecho, yo leí en una de las entrevistas lo que dice la Contraloría en su informe y en base a lo que me están acusando a mí de algo irregular.
Según el aviso de entrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, la pariente del ministro de Recursos Naturales, a partir del 14 de mayo, ejerce su cargo de directora financiera de la compañía Gente Oil. Yo pregunto, ¿es eso delito? ¿Es delito que me contraten a hacer bajo la carrera que yo tengo profesional de más de 30 años, con maestría, con posgrado, demostrado localmente, nacionalmente, en un proceso de contratación formal con entrevistas, que me contraten como directora financiera, donde no tengo acciones, no tengo participación? Es lógico que me acusen de un tema de peculado cuando hay un tema de beneficio. ¿No les suena a ustedes extraño? Yo he venido diciendo, este es un tema político. Han usado la relación de mi padre y mía para hacer de este un tema político. No se han usado los mismos criterios en Contraloría cuando han hecho las auditorías de los otros contratos, cuando son exactamente los mismos temas. Para ellos está correcto la transferencia y pagarlos la tasa. Para nosotros había que renegociar tarifa. ¿Por qué? Dejemos esa pregunta para que se la respondan los amigos que nos acaban de escuchar. Nosotros queremos agradecer a la ingeniera Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa financiera de la empresa Gente Oil, y al doctor José Molina, su punto de vista. Algo breve nos quiere acotar. Sí, Freddy, simplemente para terminar, yo confío en la Fiscalía, confío en la Administración de Justicia y confío en que con las evidencias presentadas, que son reales, que están ahí, Fiscalía va a tomar la decisión correcta y de seguro será abstenerse de acusar a mi defendida, porque no hay perjuicio alguno, no hay caso en esta situación. Y yo creo que las pruebas abran por sí solas. Gracias, su espacio. Así es, en los tribunales se decidirá qué es lo que ocurre, cuál es la suerte de la ingeniera Silvana Pastor, hoy por hoy vinculada a un proceso por peculado alrededor del denominado caso Pozo Zingue. Campo Zingue, corrijo. Muchas gracias nuevamente. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.